Hola, ¿qué tal? Somos estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental, séptimo semestre. El grupo está conformado por Nicole Plúa, quien les habla, Solange Ramos y Jersey Freire. Tema: refinación de petróleo. El petróleo crudo no tiene uso, por lo que se somete a un proceso de conversión de energía primaria a secundaria, denominado como es la refinación. La función de una refinería es transformar el petróleo en productos derivados que así satisfagan las necesidades de la sociedad. Las materias primas para la industria petroquímica básica tenemos las naftas, toluenos que se utilizan en la fabricación de explosivos, como son reconocidas las dinamitas, los colorantes, los preservativos para alimentos, en desinfectantes, como también los disolventes múltiples compuestos y diversas aplicaciones en los procesos químicos. Tenemos el benceno, que aquí es utilizado en la fabricación de pintura, en las de las barnices, cauchos, tintes, impermeabilizables, entre otros. También están los insecticidas, detergentes, medicina y productos químicos. Los silenos, estos son disolventes, estos son usados más que todo como disolventes en síntesis orgánica, como son las vitaminas, compuestos y los colorantes, en insecticidas y en algunos combustibles. En el propano dice que se licúa con cierta facilidad comprimiéndolo, por lo cual este aquí se utiliza solo o mezclado también con el butano para formar el gas licuado del petróleo. Ampliamente usado como combustible, principalmente doméstico, también se utiliza en el proceso de desasfaltado de lubricantes básicos y en aceites residuales. Como materia prima petroquímica en la obtención del etilenio y propilenio, como refrigerante industrial, propulsor para aerosoles, entre otros. Ya, aquí en este cuadro tenemos los tipos importantes de procesos de la refinación. Tenemos aquí en destilación de crudo. Este aquí es este aquí es el que separa, es el que se encarga de separar lo que es la carga del petróleo crudo en fracciones de rango de ebullición para así proceder su procesamiento. En los ejemplos tenemos lo que es la destilación de la atmósfera y destilación al vacío. En el craqueo de conversión tenemos en descomponer fracciones pesadas del craqueo en corrientes de refinerías más ligeras para su posterior procesamiento, o si no, también lo que es en la mezcla. Como ejemplo tenemos el craqueo catílico fluido, hidrocraqueo. En el siguiente es reorganizar las estructuras moleculares para así mejorar lo que son las propiedades, el valor y los componentes de diésel. Tenemos como ejemplo reformado catalítico, aglomeración de alquilación. En el siguiente, en el tratado, tenemos eliminar lo que son las impurezas de los heteroátomos de las corrientes de refinería y también las mezclas al momento de eliminar los compuestos aromáticos de las corrientes de refinería. Ya, aquí tenemos también lo que es la separación. En la separación tenemos el hidrotratamiento de piensos, reformador de alimentación, hidrotratamiento también de lo que son de las gasolinas, la destilación de la saturación del benceno, entre otros. Ya. En el siguiente, en cambio, es separar por medios físicos o químicos los constituyentes de la corriente de la refinería para lo que es el control de calidad y también su posterior procesamiento. En la mezcla tenemos la combinación de las mezclas para así producir productos terminados que cumplen con las especificaciones del producto y los estándares ambientales. También como ejemplo tenemos la mezcla de diésel y del diésel. En el siguiente tenemos que es suministro de combustible, lo que es energía y corrientes de refinería, la recuperación sulfurosa, movimientos de aceite, almacenamiento de crudo, y también el control de emisiones, entre otros. Como ejemplo, tenemos la generación de energía y la recuperación de lo que es del azufre. Los insumos adicionales que requiere una refinería son el gas natural, que es la materia prima generadora de hidrógeno indispensable en los procesos de hidrodesulfuración y como combustible en los calentadores a fuego directo y en las calderas generadoras de vapor. La energía eléctrica en buena medida se genera en el interior de la misma refinería, pero también depende
en parte del suministro adicional. El agua se emplea básicamente como un medio de enfriamiento en los procesos y como suministro de las calderas generadoras de vapor. El isobutano es la materia prima de las plantas de alquilación para la producción de alquilado, componente de las gasolinas de alto octano, el TAME, componentes oxigenados de las gasolinas, el ácido fluorhídrico, catalizador de las plantas de alquilación para la producción de alquilado, y el ácido sulfúrico o sosa cáustica como materias primas para la obtención de agua desmineralizada para la generación de vapor. Los productos en una refinería de petróleo son el gas LP, que es la mezcla de propano y butano comprimido y licuado, proviene ya sea de líquidos de gas natural y gasolina natural, o de los procesos de refinación de crudo. El gas solvente es el solvente alifático, incoloro, dolor a petróleo, que se obtiene de la destilación del petróleo crudo y de los cortes ligeros de la nafta. De acuerdo a sus especificaciones, el 50% de su volumen debe destilar a 100 grados centígrados. En las gasolinas, en su forma comercial, es una mezcla volátil de hidrocarburos líquidos con pequeñas cantidades de aditivos apropiadas para usarse como combustible en motores de combustión interna. Tenemos la turbocina, que es el combustible para avión destilado de petróleo similar a la querosina, líquido claro, olor a aceite combustible, insoluble en agua, también conocido como el jet fuel o el combustible de reactor. La querosina es el segundo corte o fracción de la destilación del petróleo crudo. El primero es la nafta o gasolina y su color contiene azufre y sus características de ignición varían según del producto del crudo que provenga. Tenemos el diésel, que es el combustible derivado de la destilación atmosférica del petróleo crudo y es un líquido insoluble y a la vez tiene olor a petróleo. Tenemos materias primas como la nafta y el propano, las emulsiones y las vaselinas. ¿Las vaselinas qué son? Pues las vaselinas se obtienen mediante el tratamiento adecuado de determinadas fracciones de petróleo bruto. Por dicha razón, para poder utilizarse en humanos debe tener un grado de purificación llamado grado farmacéutico. Ahí tenemos los productos especiales como lubricantes, parafinas, asfaltos y productos de uso industrial. El esquema de proceso de refinería de petróleo. Bueno, los principales procesos de refinación de petróleo tenemos la destilación atmosférica, que consiste en la separación de la mezcla de hidrocarburos líquidos en componentes más específicos mediante la aplicación de calor hasta lograr vaporizar cada componente, aprovechando que cada uno de ellos posee diferentes puntos de ebullición. La destilación al vacío, como número 2, es el proceso intermedio para extraer del residuo atmosférico el gasóleo, usado como carga a las plantas de desintegración catalítica, así como las fracciones para elaboración de aceites lubricantes. En el punto número 3 tenemos la desintegración catalítica, que es el proceso que descompone las moléculas de hidrocarburos más grandes, pesadas o complejas en moléculas más ligeras y simples. Se lleva a cabo mediante la aplicación de calor y presión y mediante el uso de catalizadores, es decir, catalizadores térmicos. El punto número 4, el hidrotratamiento, es el proceso cuyo objetivo es estabilizar catalíticamente los petrolíferos, además de eliminar las componentes contaminantes que contiene, haciéndose reaccionar con hidrógeno a temperaturas comprendidas entre 315 y 430 grados centígrados. La reducción de viscosidad es el proceso empleado en la refinación de petróleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, tales como gases, gasolinas, gasóleos y residuos de baja viscosidad a partir de residuos de vacío de alta viscosidad. En el punto número 6 tenemos lo que son la coquización, que no es nada más que el equipo instalado en la refinación de petróleo para obtener hidrocarburos de bajo peso molecular, tales como gases
Esto también se debe debido a la conducción de gas para incrementar la presión y garantizar el flujo del fluido a través de la tubería. En la alquilación, los procesos de alquilación comprenden la combinación de una olefina con un hidrocarburo parafínico o aromático en presencia de un catalizador. La reformación, que es el punto número 8, es el proceso que mejora la calidad antidetonante de fracciones de la gasolina modificando la estructura molecular. Cuando se lleva a efecto mediante calor, se la conoce como reformación térmica y como reformación catalítica cuando se la asiste mediante un catalizador. La isomerización es el proceso mediante el cual se altera el arreglo fundamental de los átomos de una molécula sin adherir o sustraer nada de la molécula original. El TAM y el MTB son oxigenantes que se utilizan como aditivos para incrementar el octonaje en la gasolina y su utilización depende de la legislación ambiental con relación a la composición y calidad de las gasolinas. Ese es el punto número 10 dentro de un proceso de refinería de petróleo. Sobre lo que es evaluación de impactos ambientales producidos por el proceso de almacenamiento de petróleo y sus derivados. Bueno, tenemos como principales potenciales ambientales negativos. Bueno, preambientales y socioeconómicos negativos tenemos a lo que es referentes de calidad y de agua, suelo, aire, desechos peligrosos, riesgo a la población y afectación a la salud ocupacional y seguridad laboral. En la siguiente diapositiva podemos apreciar un cuadro donde nos indica lo que es la valoración del impacto ambiental producido por el proceso de refinación de petróleo y sus derivados, donde se puede apreciar que esta tabla está subdividida en 4 columnas, las cuales en la primera columna podemos observar que están los componentes como nuestros recursos y nuestros niveles de nuestros niveles. En la segunda columna se puede apreciar los que son los factores que influyen, ya sea de influencia positiva o negativa. En la tercera columna se puede apreciar el valor del impacto, ya sea también positivo o negativo. Y en la última y cuarta columna podemos apreciar lo que es el porcentaje de afectación, que va de la mano con lo que es el valor del impacto. A simple vista se puede apreciar en la siguiente tabla que los que tienen un alto, conjuntamente un alto valor de impacto negativo son nuestros recursos, ya que esta actividad genera un sinnúmero de perjuicios a todos los que nuestros recursos de su contaminación, ya sea por distintos medios, por generación de afluentes como por gases de combustible. En cuanto a lo que es el ámbito socioeconómico, se pueden apreciar que hay impactos positivos y negativos. Como impacto positivo tenemos que esto aporta mucho en lo que es la actividad económica. También aporta mucho en lo que es en los empleos, ya que estas empresas son de grandes magnitudes, necesitan de bastante personal para sus operaciones, ya sea desde el ámbito operativo hasta administrativo. También tenemos, bueno, como impactos negativos en lo que es socioeconómico, tenemos lo que es los riesgos a las poblaciones, el cual se ven afectadas en gran manera las poblaciones, más que todas las poblaciones muy cercanas, debido a la cantidad de contaminantes que generan estas industrias que afectan o alteran la calidad del aire, del agua y del suelo, en las cuales en muchas ocasiones estas poblaciones se abastecen de todos estos recursos. Y también tenemos lo que es en la salud ocupacional y seguridad laboral, que representa también un alto índice negativo. Esto es debido a que desde el principio de operación de esta empresa hasta su final, se pueden apreciar se genera un sinnúmero de sustancias en cuanto a su proceso, que estas afectan de manera directa lo que es la salud del trabajador. Y también esto es debido a que hay en empresas que no tienen los EPP adecuados para este procesamiento. Bueno, tenemos en cuanto a las empresas ecuatorianas,
Tenemos lo que es la refinería estatal de Esmeralda. Es como parte del proceso de selección para la delegación conjunta del complejo de refinadores. Dice, esta está a cargo de las empresas, estas están a cargo de las refinerías Esmeralda, Chucufindi y La Libertad. Los 3 centros refinadores operan al 100% de su capacidad con toda normalidad. La capacidad de procesamiento del crudo de cada una de estas refinerías está dividida en Esmeralda con 110.000 barriles de petróleo, La Libertad con 45.000 barriles de petróleo y con un menos porcentaje tenemos lo que es Chuquindi, en cuanto está con 20.000 barriles de petróleo. Y tras las plantas, bueno, estas plantas producen combustibles como gasolina, diésel, jet fuel, gas licuado de petróleo, entre otros productos.